Hola, en este nuevo video vamos a ver el tema 4, papeles de trabajo en la auditoría, que forma parte de la unidad 1, aspectos introductorios de la auditoría financiera. Soy el profesor Gilberto Rojas y esta vez auditoría 1. Este tema vamos a trabajar lo que es las definiciones de los papeles de trabajo, su clasificación, sus consideraciones para aplicarlo, además de las evidencias, subtipos y cómo aplicar el muestreo en la auditoría. Comenzamos. Los papeles de trabajo forman parte de la segunda fase, que es la ejecución de la auditoría, es decir, en el desarrollo, nosotros debemos utilizar una serie de herramientas para poder plasmar ese trabajo que vamos haciendo, ya sea de manera manual o de forma computarizada. Entonces, para ello, definimos los papeles de trabajo como el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen. Obviamente en estos papeles de trabajo, actualmente pues muchos auditores lo hacen de manera computarizada, generalmente en una hoja de Excel, o incluso hay programas que les permite vaciar allí toda la información referente a los hallazgos que van encontrando. Asimismo, describe las pruebas realizadas, los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las observaciones y recomendaciones. Recordemos que nosotros, para poder hacer la última fase, que es el dictamen, recurrimos a lo que es las observaciones y recomendaciones. Allí, en los papeles de trabajo, a medida que nosotros vamos detectando algunas consideraciones, esos hallazgos, inmediatamente hay que hacer la observación y recomendación. Obviamente para ir a la par y no dejar por fuera esos elementos que quizás por dejarlo en el olvido, pues puede ser que se nos pase por delante. Ahora, vamos a trabajar unos conceptos básicos que comúnmente aplicamos en la auditoría. El primero de ellos corresponde a la cédula de auditoría. La cédula de auditoría es la que consta el desahogo de los procedimientos de auditoría efectuados durante la revisión, así como los resultados obtenidos. En estas cédulas, principalmente, nosotros plasmamos lo que les comentaba, todos estos hallazgos, dependiendo también del rubro que se está evaluando. Desde el punto de vista de la auditoría financiera, nosotros clasificamos por rubro de activo, pasivo, patrimonio o incluso cuentas nominales. Y a ello, pues, nosotros subclasificamos estas cédulas y ajustamos estos formatos de acuerdo a lo que queremos evaluar. Con el fin de comparar el saldo de contabilidad, presentamos ajustes que pueden ser aumentos o disminuciones. Y por último, el saldo según auditoría. Por otro lado, tenemos lo que es la documentación soporte. La documentación soporte son esos documentos generados por las operaciones de las unidades administrativas auditadas, que se anexan a las cédulas de trabajo como evidencias a los hechos observados y al análisis efectuado, tales como facturas, resguardos, contratos. Esos documentos principalmente son parte de la evidencia que nosotros utilizamos. Mayormente nosotros utilizamos lo que es la técnica de la certificación. Recordemos que en temas anteriores, esta podría ser una copia certificada de algún documento, una factura, una orden de pago, pero debe estar debidamente autorizada por el gerente, el presidente, donde justifica la veracidad de esa información. Ahora, si es una información de un tercero, por ejemplo un estado de cuenta, también debe estar firmado y sellado para poderlo anexar como parte de esas evidencias o ese documento soporte. Seguimos con las consideraciones para su aplicación. Vamos a evaluarla en dos momentos. Primero, previa a su formulación. En primer lugar, debemos determinar la necesidad de la elaboración, teniendo presente que se alcancen los objetivos de la auditoría. En esta fase, nosotros debemos relacionarla con lo que es la planeación. Recordemos que en la planeación nosotros utilizamos lo que fue el programa de auditoría. Y allí nosotros definimos o formulamos los objetivos y posteriormente los procedimientos. Entonces se deben ajustar a estos que habíamos planificado previamente. En segundo lugar, tenemos que establecer el diseño basado en la información a obtener, así como las pruebas de cumplimientos y sustantivas que vayan a realizarse. Claro, estos pueden ajustarse, como les mencionaba, al tipo de cuenta. Supongamos que estamos evaluando los bancos. Allí, normalmente nosotros revisamos lo que es la conciliación bancaria. Entonces, uno de los papeles de trabajo puede ser ese formato de conciliación bancaria, ya sea de 4 columnas o quizás otro método que considere el auditor que se ajuste a
a su criterio. Recordemos que estos dependen del criterio del auditor, tampoco son tan rígidos, pero sí que se ajuste a lo que nosotros queremos revisar y que sirva de sustento para mis observaciones y recomendaciones. 3. Aprovechar hasta donde sea posible y práctico la documentación de las áreas auditadas, como cédulas propias. Bueno, parte de lo que les mencionaba, tener siempre la documentación y bueno, aprovechar esta cédula, no dejar ninguna en blanco. Seguimos con el segundo momento, que es al momento de formularlos. En las siguientes actividades que debemos tomar en consideración. Primero, elaborar cédulas sumarias por cada área, capítulo o programa de trabajo. Las cédulas sumarias son como cédulas resumen por rubro. Supongamos tenemos una cédula de activo, entonces allí bueno, deberían estar todos los activos que estamos auditando, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, entre otros. Redactar en forma clara y precisa, principalmente cuando trabajamos en equipo. Recordemos que utilizamos mucho lo que es la división de trabajo, entonces mayormente entre auditores pues se dividen los rubros a auditar. Entonces, para tener una mejor correlación en los trabajos que se están haciendo, es muy importante tener claro y preciso lo que vamos anotando en estos papeles de trabajo. Tercero, anotar en una columna la información que se va a revisar y otras en las revisiones efectuadas. 4. Respetar el orden en que aparece la información en los documentos fuente. Claro, aquí al momento del orden, los papeles de trabajo tienen un orden lógico, que bueno, ellos se ordenan a medida de un índice, y bueno, más adelante vamos a trabajar qué son esos. Los índices es una letra o un número donde nosotros ordenamos, como les mencionaba, de manera lógica cada rubro. Realmente desde los más líquidos, si vamos en el caso del activo, empezamos del activo corriente y finalizamos con el último activo no corriente. O bueno, si es el criterio del contador, empezar en viceversa, primero con los activos no corrientes, que son los que tienen ese mayor importe en inversión, y finaliza con los activos corrientes. Luego tenemos registrar de inmediato las observaciones y conclusiones que deriven de las pruebas realizadas. Lo que les señalaba anteriormente, debemos hacer estas anotaciones tanto de observación y recomendación en el momento, no dejarlas pasar, porque puede ser que si no tenemos la idea en el momento, pues más adelante pues se nos va a olvidar. Seguimos con anotar las marcas que sean necesarias. Aquí, bueno, las marcas de auditoría son una serie de símbolos para nosotros resaltar algunas cifras en estos papeles de trabajo, sobre todo cuando tenemos que comparar cierto documento y no caer en repeticiones de algún documento que ya previamente hayamos analizado. Y 3, cruzar la información con otras cédulas. Realmente a veces combinan, supongamos estamos evaluando la cédula de depreciación acumulada y luego tenemos la cédula de depreciación gasto. Entonces estas están directamente vinculadas o incluso con el mismo activo que está sujeto a esa depreciación. Pasamos a lo que es la clasificación de los papeles de trabajo. Estos se dividen en dos tipos. Primero, el expediente continuo de auditoría o archivo permanente. Este está integrado por un conjunto de documentos y cédulas que se localizan en uno o varios legados especiales y sirve de apoyo de auditorías posteriores, por lo que su conformación inicia desde la etapa de planeación de la auditoría, al obtener información general de sus áreas susceptibles a evaluar. Estos expedientes pues son ya el conglomerado de todos estos papeles de trabajo y que sirve para trabajos posteriores. Obviamente allí nos basamos en lo que es la etapa de la planificación para poderlo desarrollar. Y el segundo son los expedientes de papeles de trabajo actuales. Acá, bueno, ¿en qué consiste? Bueno, primero el auditor deberá elaborar los papeles de trabajo en el momento en que se realice la revisión. Y realmente esto es en esa etapa de ejecución. ¿Y sirve para qué? Para construir una prueba de validez de la opinión plasmada en el informe de auditoría. También para respaldar el avance del programa de auditoría y el logro de los objetivos de la revisión. Y para determinar el grado de eficiencia y eficacia, economía y efectividad del trabajo realizado. Por otro lado, tenemos lo que es los tipos de cédula. La cédula, como les mencionaba, es esa hoja donde nosotros vamos presentando
las evidencias, esos importes y algunas consideraciones o anotaciones que vamos detectando. Mayormente, bueno, si lo vemos en la actualidad, un documento en Excel se ajusta a este criterio donde cada hoja pues, puede ser una cédula. La primera es la cédula sumaria, que contiene los datos de forma global o general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones determinadas correspondiente a un grupo de conceptos o cifras homogéneos cuyo análisis se encuentra en otra cédula. Esa cédula sumatoria es como una cédula resumen, donde bueno, se acumulan todos los totales por rubro de cada una de las cuentas. Luego tenemos lo que es la cédula analítica, donde se describe un procedimiento de auditoría desarrollado o aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión y o comprobación de los diversos tipos de auditorías que se practican. Allí, bueno, ya empieza la etapa de desarrollo por cuenta o por rubro. Obviamente, nosotros lo aplicamos por rubro, pero también se puede hacer por una cuenta particular. Supongamos una cédula analítica para caja, otra para banco, otra para cuentas por cobrar, otra para inventario. Y allí, bueno, se ajusta a cómo nosotros queremos presentar la información. Como les decía en el ejemplo anterior, si estamos usando la de banco, bueno, podemos fijar en esa cédula una conciliación bancaria, un formato de 4 columnas. O se puede considerar otro que él vea que es necesario para plasmar esa información. O si estamos utilizando una cédula de cuentas por cobrar, bueno, un formato, una tabla donde tengamos el listado de clientes. También se le puede incluir la fecha de vencimiento de sus facturas, el saldo según contabilidad, dos columnas para los ajustes, uno para el lado del debe, otro para el lado del haber, y una columna final para el saldo de auditoría. Y a medida que vamos evaluando esta cuenta, pues vamos haciendo las anotaciones, las marcas de auditoría, observaciones y recomendaciones. Por otro lado, tenemos la que es la cédula subanalítica. Esta cédula subanalítica se elabora para examinar con mayor detalle según concepto y para aplicar otros procedimientos adicionales contenidos en otra cédula analítica de auditoría. Esta cédula subanalítica es para estudiar una subparte de algunas cuentas. Ejemplo, tenemos lo que es una cédula de inventario, esa es mi cédula analítica, pero yo quiero estudiar específicamente el rubro de, supongo que sea un supermercado. Bueno, yo quiero estudiar aquellos productos que tienen como característica una fecha de caducidad muy rápida. Entonces allí, en esa cédula subanalítica, me voy a enfocar solamente en ese tipo de productos y no en todo lo general que vende esa empresa. Entonces, a esa característica de caducidad rápida, bueno, esos productos yo le voy a hacer, supongamos, pruebas de obsolescencia, clasificamos, analizamos, hacemos conteos, podemos aplicar muestreos en la auditoría y cualquier otro procedimiento que considere el auditor necesario para indagar acerca de esos productos. También, bueno, puede ser aplicado a otras cuentas. Supongamos, si estamos hablando de la propiedad, planta y equipo, vamos a hacer una cédula subanalítica para el vehículo u otra cuenta que conforma ese rubro. Por otro lado, tenemos lo que es la cédula de discusión de observaciones, donde, bueno, solo se debe formular previa autorización del superior jerárquico y en ella se describen con claridad y objetividad las decisiones que se consideren necesarias en relación con el resultado de auditoría. Estas son las cédulas de observaciones, donde deben tener por un lado el índice de dónde proviene esa observación para que, bueno, obviamente, como les decía, es un trabajo en equipo y se tenga un mayor orden al momento de que se vaya a elaborar el informe final. Continuamos con lo que es la estructura de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, bueno, se dividen en 3 elementos. Primero tiene lo que es un encabezado, luego tiene un cuerpo de la cédula y por último el pie. El encabezado, que contiene primero el nombre del área sujeta a revisión, por ejemplo la empresa, y se le puede incluir el departamento de contabilidad o el departamento de ventas, supongamos. Asimismo, el nombre específico del rubro, concepto u operación a revisar. ¿Qué rubro estamos evaluando o qué cuenta? Bueno, estamos evaluando los bancos. El nombre específico del procedimiento. Puede que el procedimiento es qué técnica de forma lógica estamos aplicando. Describirlo allí. Estamos haciendo una revisión documental. Estamos haciendo la técnica de observación. Estamos aplicando un cuestionario.
de acuerdo al criterio que estamos aplicando. El tipo de cédula que se elabora, ya sea analítica o subanalítica. Asimismo, también se le incluyen las iniciales del auditor que elaboró la cédula y las iniciales del auditor que supervisó la auditoría. En el caso del cuerpo de la cédula, este comprende el resultado de la revisión. Bueno, aquí va todo lo que les mencionaba, todo ese detalles, cifras, anotaciones que me indica a mí el trabajo que voy haciendo o las marcas de auditoría correspondientes a lo que vamos detectando en esos hallazgos. Y por último, el pie. Acá se le indica la fuente de datos, es decir, qué documentos utilizamos para esa revisión. Supongamos que estamos evaluando las ventas. Bueno, me basé en las copias de facturas de ventas o en el libro de ventas, especificarlo en estas mismas cédulas. Asimismo, el significado de las marcas. Las marcas de auditoría, bueno, mayormente cada auditor tiene sus propios criterios, tampoco es que es un estándar, pero mayormente estas se colocan en letra roja y es para identificar o marcar algún rubro que estamos considerando que tiene una falla o para hacer una prueba de obsolescencia, entre otros. Esto va a depender del criterio del auditor. Y por último, la firma del auditor que elaboró este trabajo y supervisó el papel de trabajo. Ahora, pasemos a lo que es la evidencia en la auditoría. La evidencia es cualquier información que utilice el auditor para determinar si la información auditada se declara de acuerdo con el criterio establecido. Esta evidencia incluye información que es sumamente convincente. En el caso de la convincente, mayormente son documentos, esas que me certifican a mí la veracidad de esa información, como valores comerciales, un estado de cuenta obviamente certificado, una factura original. Queda claro, tampoco es porque sea original, puede ser que esté adulterada su información, pero se pueden aplicar otras técnicas para verificar y comprobar de que realmente es verdad ese hecho que te está plasmando allí, ya sea por confirmaciones o comprobar si se declaró su monto correcto, hacer inspecciones físicas para comprobar que lo que se compró realmente existe en la empresa u otro procedimiento que consideren necesario aplicar. Y también es información menos convincente. Claro, el menos convincente generalmente son las respuestas de los empleados del cliente. Que claro, puede ser que no todas las personas nos digan la verdad al momento de aplicar un cuestionario. Como decía, siempre hay que tener esa malicia, no creer en todo lo que dicen las personas que nosotros estamos entrevistando, porque puede ser que una diga algo, otra se contradiga, entonces quizás allí pues tengamos distorsión al momento de nosotros plasmar esas opiniones en estos papeles de auditoría. Entonces, claro, son evidencias, pero no son tan convincentes como un valor comercial como tal. Pasamos a lo que es los tipos de evidencia. Los tipos de evidencia que podemos conseguir en una auditoría. La primera es la evidencia física. Acá, bueno, tenemos lo que es muestra de materiales, mapas, fotos. Asimismo, como por ejemplo las maquinarias. Si tenemos un equipo que está en mal estado, pues bueno, eso es una evidencia para comprobar si está dentro de la empresa o quizás está en una reparación, pero comprobar que realmente está allí. A veces también pasa, sobre todo cuando es auditorías del sector público, mayormente a veces reparan un bien, supongamos un camión de una alcaldía. Entonces la Contraloría, que es la que se encarga de hacer este tipo de trabajo, se va a este taller para comprobar que realmente ese vehículo o ese camión está allí en reparación. En segundo lugar, tenemos lo que es la evidencia documental. Aquí, bueno, tenemos documentos muy comunes como cheques, facturas, contratos, recibos de transferencia, recibos de pago, entre otros. Tenemos en tercer lugar la evidencia testimonial, que es obtenida de personas que trabajan en el negocio o que tienen relación con el mismo, es decir, las entrevistas.
ya sea verbalmente o de manera escrita. Y 4, evidencia analítica. Aquí, bueno, serían datos comparativos, cálculos, donde, bueno, nosotros comprobamos que realmente esa sumatoria o esa resta o ese estado financiero me esté dando correctamente, que exista un equilibrio patrimonial en esas cifras, porque quizás puede haber una distorsión o un error material al momento de presentar esta información. Seguimos lo que es el muestreo en la auditoría. El muestreo en la auditoría es una actividad muy común. Realmente, cuando tenemos muchos documentos por revisar, es lo que comúnmente nosotros llamamos una población. La población, recuerden que es ese conjunto de elementos que forma parte de un todo. Entonces, en la auditoría financiera, algunos elementos son muy numerosos. Supongamos una empresa mediana que tiene en un día 50 transferencias y en un mes, bueno, o un año, bueno, eso se incrementa. Entonces, en ese momento, si nos están pidiendo un trabajo de revisión, obviamente, pues, si está limitado en tiempo, supongamos que la auditoría sea de 2, 3 semanas o incluso un mes, pues casi que imposible revisar toda esa cantidad de documentos en tan poco tiempo. Entonces, allí nosotros utilizamos lo que es el muestreo en la auditoría, es decir, en base a esa población aplicamos una fórmula o ya sea en base a un... Vamos a ver algunos conceptos básicos que utilizamos en esta muestreo de la auditoría. El primero es una muestra representativa, que es aquella en la cual las características de la muestra de interés de la auditoría son aproximadamente las mismas que las de la población. Es decir, si de 100 cheques, una muestra representativa sean 20. Para considerarla representativa, estos elementos deben ser comunes, es decir, que todos estén firmados, que todos estén dentro del mes o de ese ejercicio económico y otras particularidades que nosotros consideremos que es una muestra válida. Seguimos lo que es el atributo. El atributo es las características que se está probando en la población. Es decir, que estamos considerando qué particularidades que sean transferencias de un banco en particular o transferencias de solamente proveedores o transferencias recibidas solamente de clientes. El tercer término es el muestreo en la auditoría, que son esas pruebas en menos del 100% de la población que, con el propósito de realizar inferencias acerca de esa población. En este muestreo de la auditoría, bueno, de una población, una parte o un conjunto, aleatoriamente o no, nosotros vamos a aplicar una serie de técnicas de auditoría. Luego tenemos la muestra aleatoria simple, que es una muestra en la cual toda combinación posible de elementos en la población tiene la oportunidad igual de constituir la muestra. Claro, allí también hay algunas aplicaciones o algunos software donde usted coloca un número de factura inicial. Supongamos que en el año se está evaluando los libros de ventas, bueno, la cuenta de ventas como tal, y en el año se hicieron 6.000 facturas. Entonces usted coloca, bueno, de la factura 1 a la factura 6.000, vamos a aplicar una muestra de 100 facturas y el programa aleatoriamente pues le selecciona de esas 6.000 facturas cuáles va a revisar. Y es decir, como mencionaba, todas tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas, sin ningún criterio, obviamente. Continuamos con otros términos como el muestreo estadístico. Acá, bueno, es el uso de técnicas de medición matemática para calcular los resultados estadísticos formales y cuantificar el riesgo del muestreo. Mayormente allí aplicamos la fórmula de muestras donde, bueno, tenemos que necesitar datos como el tamaño de la población, el nivel de confianza, el error y otros datos para poder considerar de una población matemáticamente cuánto sería la muestra, es decir, la fórmula universal de la muestra como tal, desde el punto de vista estadístico. Asimismo, tenemos un siguiente término como es el riesgo de muestreo.
El riesgo de muestreo es el riesgo de tener una conclusión incorrecta e inherente en las pruebas menores que la población total, debido a que la muestra no es representativa en la población. Claro, como toda operación desde el punto de vista de la auditoría, este muestreo estadístico también tiene un riesgo, porque puede ser de que de esa cantidad quizás ninguna tenga ningún hallazgo, entonces pudiera haber dejado alguna por fuera que realmente lo tenía. Entonces puede ser un riesgo que se puede presentar, que es muy común. Luego tenemos el segundo tipo de muestreo, que es el no estadístico. Acá, bueno, no nos vamos a basar en la herramienta de estadística, porque acá el uso lo hace el auditor de su criterio profesional para escoger elementos de una muestra, estimar valores de la población y estimar riesgos de muestreo, es decir, a su propio criterio. De un conjunto de elementos, él considera, bueno, estamos evaluando las facturas de compra. Bueno, en cada mes aproximadamente hay 500 facturas. Bueno, voy a seleccionar 50 de cada mes. Y allí, como les mencionaba, no estamos aplicando estadísticas, sino el propio criterio del auditor. Por eso es que dice que no es estadístico. Y aleatoriamente, bueno, seleccionará de qué día, de qué proveedores, cuáles esos atributos que él considere necesarios para esa muestra. Asimismo, tenemos el riesgo de nuevo muestreo. Como también hay un riesgo de muestreo, el de nuevo muestreo es cuando el auditor falle en identificar las excepciones que existentes en las muestras. Claro, de igual forma, también puede existir un riesgo que quizás al momento de seleccionar esa cantidad de documentos, pues puede ser que el que realmente tenía error no lo analizó. Otro término es la tasa de sección tolerable, cuyas siglas es TET. Este es el porcentaje de elementos en una población que incluye secciones en los controles prescritos o precisión monetaria. Y acá, bueno, tenemos lo que es un resumen de los pasos del muestreo de la auditoría, claro, tomando en consideración estos conceptos que previamente habíamos definido. Finalmente acá, bueno, tenemos 4 etapas. Primero planear la muestra, luego la selección de la muestra, el desarrollo de las pruebas y evaluar los resultados. Al momento de planear la muestra, bueno, aquí se establecen los objetivos, se decide si se aplica el muestreo en la auditoría, como puede ser estadístico o quizás no, definir los atributos o esas características que debe tener esa población y esa muestra, obviamente, definir la unidad de muestreo, especificar la tasa tolerable de sección, el riesgo, calcular la tasa de sección de la población, determinar el tamaño de la muestra. Luego, bueno, se selecciona la muestra, continúa en el desarrollo de las pruebas, el desarrollo de los procedimientos de auditoría, claro, obviamente de lo que había planificado en ese programa, lo aplicamos en esas muestras que nos dio este cálculo. Y asimismo, por último, se evalúan los resultados, generalizar a partir de la muestra de la población, las excepciones reales en la muestra, el tamaño real de la muestra, el riesgo aceptable de evaluar el riesgo de control demasiado bajo, analizar las excepciones y decidir la aceptabilidad de la población. Ahora tenemos lo que es los índices de auditoría. Los índices de auditoría, les comentaba que al inicio es cómo nosotros identificamos cada cédula de los papeles de trabajo. Realmente esta es una clave convencional de tipo alfabético, numérico o alfanumérico que permite identificar y clasificar los papeles de trabajo. Realmente puede ser combinación de letras y números o números solamente letras. Y es más fácil conocer de qué cédula estamos trabajando, sobre todo cuando vayamos a aplicar observaciones o recomendaciones. Con nada más colocar el índice de auditoría ya sabemos que pertenece a esa como tal. Acá, bueno, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la letra ESF, esa sigla que significa Estado de Situación Financiera. Entonces, en esos papeles de trabajo, cada vez que veamos en la parte superior ESF, se sabe que es el Estado de Situación Financiera. ER para el estado de resultados, EC para el estado de costo de producción y de la mercancía vendida, A diagonal J es para asiento de ajuste, la N es solamente para notas,
De la A a la Z es las cuentas y los grupos de cuentas y se ordenan de acuerdo al mismo archivo de papeles de nota. Claro, acá de la A a la Z realmente es por rubro. Supongamos que tenemos el activo. Bueno, la A es para caja, la B para caja chica, la C para banco, la C para cuentas por cobrar, la D para efectos por cobrar y así sucesivamente cada cuenta tiene una letra. De modo que en la parte superior debe ir ese índice. Generalmente a veces se coloca en color rojo para que sea más fácil identificar a qué cuenta pertenece cada uno de esos papeles de trabajo. Incluso si hay cédula subanalítica, se identifica con índices alfanuméricos. Supongamos que tengamos la cuenta de banco, pero la empresa ya tiene 5 cuentas bancarias. Bueno, A1 para el Banco Mercantil, A2 para el Banco de Venezuela, A3 Banco Provincial y así sucesivamente. También puede ser aplicada para otros, para los clientes, para tipos de mercancía u otros que considere necesario el auditor ajustarla a su criterio. C diagonal O para la cédula de observaciones, entre otros. Estos índices, como les decía, va a depender de ese equipo de auditoría. Puede ser que algunos los cambien, otros no, pero realmente estos son algunos ejemplos comunes. Y por último tenemos lo que es la marca de auditoría con significado uniforme. Estos, como ven, son símbolos que se le colocan al lado de alguna cifra o algún documento que estamos plasmando en esos papeles de trabajo. Claro, estos pueden cambiar, como les mencionaba, de cada auditor o de ese equipo de auditores, lo ajustan a sus criterios. Pero bueno, en este ejemplo hay algunos casos comunes. Supongamos que tenemos un documento cotejado y comprobado, se le coloca esta marca, que es como una B. Luego, si ese documento, aparte de que fue cotejado y comprobado, fue verificado y revisado, es decir, desde el punto de vista de los libros, también se hizo una comprobación con su documento en físico, se le coloca a un lado esta 2B, esta marca de auditoría que vemos acá. Esto es para, como les decía, facilitar este trabajo. Si estamos evaluando muchas conciliaciones bancarias, con yo solamente colocar a un movimiento de la transferencia esta marca, ya yo sé que ya yo lo revisé. Entonces, si vuelvo a revisar esa auditoría, no voy a hacerlo de nuevo porque ya con esta marca me facilita a mí el trabajo que ya yo hice, esa revisión con su documento físico. Entonces no es necesario a volverlo a hacer, porque claro, para tener esa numerosa cantidad de elementos, pues quizás se nos pase por alto algún documento. Entonces ya con esto pues es más fácil identificarlo. Acá, bueno, para la documentación sustentatoria, acá si se fue verificado con los libros oficiales, está de acá esta marca. Supongamos que tengamos las ventas mensuales. Bueno, al colocar yo las ventas mensuales de enero, esta marca ya yo sé que corresponde a lo mismo que tenemos en el libro de ventas de ese mes. Acá, bueno, para la sumatoria vertical, este símbolo de sumatoria se le coloca a un lado para comprobar que ya yo ese cálculo, esa columna, la sumé. Supongamos que tengamos un balance de comprobación. Entonces, al final yo le coloco esta marca de auditoría para saber que realmente fue verificada esa sumatoria. Como les decía, quizás nos tiene un balance de comprobación y esté maquillado, un balance descuadrado, tiene un error material. Entonces, usted en su procedimiento aplica una sumatoria y le coloca esta marca al final de la columna para saber que el debe o el haber están verificados. Acá, bueno, sumatoria horizontal, otro símbolo. Cálculo verificado, le colocan esta X. Circulado, esta C. Circulación confirmada. Y acá, inspección física, que es como una I. Vamos que tengamos una cédula de la propiedad, planta y equipo. Allí tenemos todos los bienes, vehículos, mobiliario. Entonces, al yo colocarle esta I a un lado, se supone que, bueno, yo hice una inspección para comprobar si realmente esa propiedad, planta y equipo existe o ese vehículo está dentro de la empresa. Y el que no esté, bueno, no le coloque esa marca. Entonces ya me va a mí facilitando el trabajo que voy haciendo. Entonces, bueno, esta fue la clase de este tema. Como vimos, nos enfocamos en lo que es la ejecución. Esos papeles de trabajo que son esa herramienta para nosotros ir presentando las evidencias y las anotaciones necesarias de este tipo de labores. Asimismo, trabajamos lo que fue
las evidencias y el muestreo en la auditoría, que es una actividad común, las índices y las marcas de auditoría. Nos vemos en la próxima.